Ella se llamaba Ella Montero, y durante años, todos creyeron que era exactamente quien decía ser. Una escritora exitosa. Reconocida. Con 3 novelas publicadas, miles de seguidores en redes sociales y una presencia constante en ferias de libro, cafés literarios y conversatorios universitarios. Su nombre aparecía en listas de autoras emergentes. Su rostro, en carteles de eventos culturales. Su voz, en podcasts sobre escritura creativa. Ella hablaba de su proceso con una seguridad envidiable. Describía sus mañanas frente a la computadora, el café que siempre bebía mientras editaba, las noches en vela terminando capítulos. Mencionaba a sus editores con familiaridad, como quien habla de viejos amigos. Contaba anécdotas sobre presentaciones en librerías donde había largas filas de lectores esperando una firma. Y la gente le creía. No solo le creían. La admiraban. En talleres literarios, los estudiantes tomaban notas cada vez que ella hablaba. Le preguntaban cómo había logrado publicar tan joven, cómo manejaba el bloqueo creativo, qué consejos tenía para escritores principiantes. Ella respondía con calma, con frases que sonaban a sabiduría ganada con experiencia. Hablaba de disciplina, de leer mucho, de no tenerle miedo al rechazo. Sus redes sociales eran una vitrina perfecta. Fotos de su escritorio lleno de libros y cuadernos. Citas de autores clásicos acompañadas de reflexiones propias. Imágenes de sus novelas en estanterías de librerías, aunque nunca se veía a nadie comprándolas. Videos cortos donde leía fragmentos de sus textos con una voz pausada, casi hipnótica. Los comentarios siempre eran elogiosos. ¡Qué talento! Me encantan tus palabras. Eres una inspiración. Nadie preguntaba demasiado. Nadie investigaba a fondo. Ella tenía una biografía oficial que se repetía en cada evento. Había estudiado literatura en la universidad, aunque nunca mencionaba cuál. Había ganado un concurso de cuento en su juventud, aunque el nombre del concurso variaba según la entrevista. Su primera novela había sido publicada por una editorial independiente que, según ella, después cerró por problemas financieros. La segunda y tercera habían salido con otra editorial, más grande, pero que también había tenido complicaciones y dejó de promocionarlas. Todo tenía una explicación. Todo era plausible. En las presentaciones, ella hablaba con pasión sobre sus personajes, sobre los temas que exploraba en sus historias. Decía que escribía sobre la soledad, sobre la identidad, sobre esas grietas invisibles que todos llevamos dentro. Hablaba de influencias literarias. De Cortázar, de Bolaño, de Silvina Ocampo. Decía que la literatura era su forma de entender el mundo. Y cuando terminaba de hablar, la gente aplaudía. Algunos la buscaban después para hacerse fotos con ella. Otros le pedían consejos. Unos pocos compraban sus libros, aunque casi nadie los terminaba de leer. Eran densos, decían. Complejos. Pero eso solo parecía confirmar que ella era una escritora seria. En un evento universitario, un joven estudiante le preguntó cómo lidiaba con la presión de ser escritora en un país donde la literatura no siempre es valorada. Ella sonrió con una mezcla de melancolía y orgullo. Es difícil, dijo. Pero escribo porque no puedo no hacerlo. Es una necesidad. Y si mis palabras llegan aunque sea a una persona, ya vale la pena. El auditorio suspiró colectivamente. Ella tenía esa habilidad. Decir cosas que sonaban profundas sin realmente decir nada concreto. Cosas que hacían sentir a los demás que entendían algo importante, aunque después no pudieran explicar exactamente qué. Durante años, nadie cuestionó su historia. Porque nadie tenía razones para hacerlo. Ella se movía en círculos donde todos decían ser algo. Escritores que nunca terminaban libros. Poetas que solo publicaban en blogs personales. Artistas que vivían más de la imagen que de la obra. En ese mundo, ella no desentonaba. Al contrario. Parecía estar un paso adelante. Tenía los libros. Tenía las portadas. Tenía los códigos ISBN. ¿Qué más hacía falta? Pero había algo extraño. Algo que casi nadie notaba,
pero que estaba ahí, flotando en los márgenes de su narrativa. Nadie parecía recordar haber leído sus libros completos. La gente mencionaba fragmentos, frases sueltas que ella misma citaba en sus redes. Hablaban de ese capítulo tan emotivo o esa escena que te deja pensando, pero nunca con detalles específicos. Nadie discutía tramas completas. Nadie debatía sobre el final de sus novelas. Era como si todos hubieran leído las mismas 3 páginas. Y cuando alguien intentaba encontrar reseñas en Internet, solo aparecían comentarios vagos. Elogios genéricos. Nada profundo. Nada que demostrara una lectura real y atenta. Pero nadie lo mencionaba. Porque en el fondo, nadie quería ser esa persona. La persona que pregunta demasiado. La persona que duda. La persona que rompe la ilusión. Así que ella continuó siendo quien decía ser. Una escritora exitosa. Hasta que alguien hizo una pregunta. Las inconsistencias comenzaron como pequeñas manchas que solo algunos notaban, pero que nadie señalaba en voz alta. En una entrevista para un blog literario, ella mencionó que su primera novela la había escrito en 2012. Pero en un taller meses después, contó que la había terminado en 2014. Nadie le preguntó por la diferencia. Tal vez fue un error de memoria. Tal vez estaba hablando de la primera versión versus la versión final. Había explicaciones posibles. En otra ocasión, durante un panel sobre escritura femenina, ella habló de cómo su segunda novela había surgido de una experiencia personal dolorosa. Describió una ruptura amorosa, una crisis existencial, meses de no poder escribir hasta que finalmente las palabras fluyeron. Pero en un podcast anterior, había dicho que esa misma novela la escribió en 3 meses, casi sin esfuerzo, como si la historia ya estuviera completa en su cabeza. Las 2 versiones no podían ser ciertas al mismo tiempo. Pero nadie lo mencionó. Había otros detalles. Ella siempre hablaba de su editorial con cariño, como si hubieran trabajado juntos durante años. Pero cuando alguien intentaba buscar información sobre esa editorial, apenas encontraba rastros. Un sitio web desactualizado. Ninguna red social activa. Ningún catálogo visible de otros autores. Era como si la editorial existiera solo en las palabras de ella. Un estudiante de periodismo, curioso, intentó comprar uno de sus libros en línea. Lo encontró en una plataforma de autopublicación. Sin reseñas. Sin calificaciones. Con una portada que parecía hecha con plantillas gratuitas. Lo compró de todas formas, pero cuando le llegó, nunca lo leyó. Lo dejó en un estante. Como todos los demás. En las redes sociales de ella, las fotos de eventos literarios eran siempre las mismas. Los mismos ángulos. Las mismas poses. Como si hubieran sido tomadas en la misma sesión y distribuidas a lo largo de meses. Las supuestas presentaciones de sus libros en distintas ciudades mostraban fondos similares, libreros idénticos, la misma iluminación. Era difícil saber si realmente viajaba tanto como decía. Sus seguidores crecían, pero la interacción era extraña. Miles de likes en publicaciones sobre sus libros, pero casi ningún comentario real. Cuando alguien preguntaba dónde podían conseguir sus novelas, ella respondía con respuestas vagas. En algunas librerías independientes. Puedes pedirlas por encargo. También están en digital. Pero nunca enlaces directos. Nunca nombres específicos. Un día, una joven escritora le preguntó en un evento si podía leer un fragmento inédito de su próxima novela. Ella sonrió, nerviosa. Prefiero no compartir nada hasta que esté completamente terminado, dijo. Soy muy celosa de mi proceso. La respuesta era razonable. Pero algo en su tono no lo era. Había una tensión, una incomodidad que no debería estar ahí. Luego estaban las contradicciones en sus propias historias. En un conversatorio, ella mencionó que su primera novela trataba sobre una mujer que regresaba a su pueblo natal después de 20 años. Pero en una entrevista escrita, meses antes, había descrito esa misma novela como la historia de 2 hermanas que se reencuentran en una ciudad desconocida. Eran argumentos completamente diferentes. Nadie le preguntó cuál era la versión correcta.
Tal vez nadie lo notó. O tal vez todos lo notaron, pero nadie quiso ser el primero en decirlo. Porque señalar incoherencias es incómodo. Es agresivo. Es romper un pacto silencioso donde todos fingen creer porque es más fácil que dudar. Ella misma parecía creer en su narrativa. Hablaba con tanta convicción que resultaba difícil imaginar que estuviera mintiendo deliberadamente. Tal vez recordaba mal. Tal vez confundía proyectos. Tal vez había escrito tanto que ya no distinguía entre lo que había publicado y lo que solo había imaginado publicar. Pero había momentos. Momentos donde su mirada se perdía cuando le preguntaban detalles específicos. Momentos donde cambiaba de tema rápidamente si alguien insistía demasiado. Momentos donde su sonrisa se volvía rígida, forzada, como una máscara que amenazaba con caerse. En un taller literario, un estudiante le preguntó cuál era su rutina de escritura. Ella respondió con una lista detallada. Se levantaba a las 6 de la mañana. Escribía 2 horas antes del desayuno. Revisaba por las tardes. Nunca escribía de noche porque la creatividad se agotaba. Pero en otro evento, semanas después, dijo que solo podía escribir de noche. Que necesitaba el silencio y la oscuridad. Que las mañanas eran para leer, no para crear. Las dos rutinas eran opuestas. Y esta vez, alguien lo notó. Una profesora de literatura que había asistido a ambos eventos. No dijo nada en el momento. Pero anotó la contradicción en su libreta. Y comenzó a prestar más atención. Ella tenía una habilidad para hablar mucho sin decir nada concreto. Usaba palabras bonitas, frases bien construidas, ideas que sonaban profundas. Pero si alguien intentaba recordar después qué había dicho exactamente, se daba cuenta de que no había sustancia. Solo atmósfera. Era como intentar atrapar humo. En una firma de libros, un lector le preguntó sobre el final de su segunda novela. Me dejó muy confundido, dijo. No entendí qué pasó con el personaje principal. Ella sonrió, como si la pregunta fuera un elogio. Es que no hay una respuesta única, respondió. Cada lector puede interpretarlo a su manera. Esa es la belleza de la literatura. El lector asintió, sintiéndose un poco tonto por haber preguntado. Pero la verdad era otra. Ella no recordaba el final de esa novela. Porque hacía años que no la releía. Porque tal vez nunca la había terminado realmente. Los meses pasaron, y ella continuó asistiendo a eventos, dando talleres, publicando en redes sociales. Su imagen seguía intacta. Su éxito, aparente. Su identidad, firme. Pero las grietas estaban ahí. Invisibles para la mayoría, pero creciendo lentamente. Y entonces llegó el día del panel. Un evento en una universidad. 4 escritores invitados. Ella era una de ellos. El tema era la construcción de personajes en la narrativa contemporánea. Todo transcurría con normalidad. Cada escritor compartía sus métodos, sus influencias, sus desafíos. Ella habló con la confianza de siempre. Mencionó a sus personajes como si fueran personas reales. Describió sus motivaciones, sus conflictos internos, sus arcos de transformación. El público escuchaba atento. Y entonces, durante la ronda de preguntas, una mujer levantó la mano. No parecía hostil. No parecía sospechosa. Solo curiosa. Tengo una pregunta para ella, dijo. Ella asintió, sonriendo. La mujer hizo una pausa. Y luego preguntó algo simple. Algo que cualquier escritor debería poder responder sin pensar. ¿Cuál es el segundo nombre de la protagonista de tu primera novela? El silencio fue instantáneo. No el tipo de silencio que invita a la reflexión. No una pausa dramática. Sino un vacío repentino, como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Ella parpadeó. Una vez. 2 veces. Su sonrisa seguía en su rostro, pero algo había cambiado. Era una sonrisa congelada. Una expresión que ya no correspondía con el momento. Perdón, ¿cómo? Dijo, aunque había escuchado perfectamente. La mujer repitió la pregunta, con la misma calma.
El segundo nombre de tu protagonista. En tu primera novela. Me pareció un detalle muy interesante cuando lo leí, pero ahora no lo recuerdo bien. ¿Cuál era? La pregunta era tan simple que parecía inofensiva. Pero no lo era. Porque cualquier escritor recuerda a sus personajes. Especialmente a sus protagonistas. Especialmente los detalles que eligieron con cuidado. Un nombre no es un detalle menor. Un nombre es una decisión consciente. Una parte fundamental de la construcción de un personaje. Ella abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. Su mirada se movió rápidamente por la sala, como buscando una salida que no existía. Sus manos, que hasta ese momento habían estado relajadas sobre la mesa, se tensaron. Los dedos se cerraron levemente, formando puños imperceptibles. El segundo nombre. Comenzó, pero su voz sonó extraña. Más aguda. Menos segura. Los otros escritores en el panel la miraban, esperando. El público también. Nadie parecía entender por qué la pregunta era difícil. Era solo un nombre. Ella intentó reír, como si la pregunta fuera graciosa. Es curioso, pero ahora mismo no me viene a la mente. La respuesta hubiera sido aceptable si hubiera venido acompañada de naturalidad. Si hubiera dicho algo como que vergüenza, me pasa mucho con los nombres o dame un segundo, lo tengo en la punta de la lengua. Pero su tono no transmitía eso. Transmitía algo mucho peor. Pánico. La mujer en el público no insistió. No dijo nada más. Simplemente asintió y se sentó. Pero su rostro mostraba algo que antes no estaba ahí. Duda. El moderador del evento, incómodo con el silencio, intentó cambiar de tema rápidamente. Bueno, a veces nos pasa que conocemos tanto a nuestros personajes que dejamos de pensar en sus nombres como etiquetas, ¿verdad? Era un salvavidas. Ella lo tomó con desesperación. Exacto, dijo, demasiado rápido. Es que vivo tanto tiempo con ellos que dejan de ser solo nombres. Son presencias. Son energías. Las palabras sonaban huecas. Nadie las cuestionó en voz alta, pero algo había cambiado en la sala. Ese algo no se podía definir fácilmente. No era que todos hubieran dejado de creerle de golpe. Era más sutil. Era como si una puerta que antes estaba cerrada ahora se hubiera abierto apenas una rendija. Y por esa rendija entraba la posibilidad de la duda. Después del evento, ella salió rápidamente del auditorio. No se quedó a firmar libros como solía hacer. No habló con los otros escritores. No respondió preguntas. Solo tomó su bolso y se fue. En el estacionamiento, se sentó en su auto sin encenderlo. Sus manos temblaban. No entendía por qué una pregunta tan simple la había desestabilizado tanto. Podría haber dicho cualquier nombre. Cualquiera. Y nadie habría sabido si era correcto o no. Nadie había leído el libro con suficiente atención como para recordar ese detalle. Pero ella tampoco lo recordaba. Y eso era el problema. ¿Por qué si ella no lo recordaba, entonces había existido alguna vez? Esa noche, ella abrió su laptop e intentó buscar su propia novela. El archivo digital. Tenía que estar ahí, en alguna carpeta vieja. Tenía que poder verificar el nombre de su protagonista. Pero no lo encontró. Buscó en su correo electrónico. En su nube. En discos duros externos. Nada. Tenía versiones incompletas. Borradores con fechas contradictorias. Fragmentos que no recordaba haber escrito. Pero no tenía una versión final completa. Entonces buscó la versión publicada. Abrió la plataforma de autopublicación donde supuestamente estaba disponible. Compró su propio libro. Cuando lo abrió, empezó a leer. Y con cada página, algo dentro de ella se iba rompiendo. Porque el libro existía. Pero no era como lo recordaba. No era como lo había descrito en entrevistas. No era como lo había vendido durante años. Era más corto. Más simple. Menos profundo. Y el personaje principal.
No tenía segundo nombre. Nunca lo había tenido. Ella cerró la laptop. Se quedó sentada en la oscuridad de su habitación, con la mirada fija en la pared. La pregunta seguía resonando en su cabeza. Una pregunta tan simple. Tan inocente. Tan devastadora. Porque no era solo sobre un nombre. Era sobre todo lo demás. Los días siguientes fueron extraños. Ella intentó continuar con su rutina como si nada hubiera pasado. Publicó en redes sociales. Respondió mensajes. Confirmó su asistencia a un taller literario programado para el fin de semana. Pero algo había cambiado. Ahora, cada vez que hablaba de sus libros, sentía un peso en el pecho. Como si cada palabra estuviera siendo evaluada. Como si alguien, en algún lugar, estuviera tomando notas sobre sus inconsistencias. Y tal vez lo estaban haciendo. Porque la duda, una vez plantada, tiene una forma de crecer. La mujer que había hecho la pregunta en el panel no era una desconocida. Se llamaba Gabriela, y era profesora de análisis literario. Después del evento, había comenzado a hacer algo que nadie más se había molestado en hacer. Leer los libros de ella con atención. No con admiración. Con análisis. Gabriela compró las 3 novelas. Las leyó en una semana. Tomó notas. Comparó lo que ella había dicho en entrevistas con lo que realmente estaba escrito en las páginas. Y las diferencias eran enormes. En una entrevista, ella había hablado de su segunda novela como una exploración profunda del duelo y la pérdida. Había mencionado que el personaje principal pasaba por 5 etapas emocionales claramente diferenciadas, inspiradas en el modelo de Kubler-Ross. Pero en el libro, el personaje apenas procesaba la muerte de su padre. Aparecía en 2 escenas. Sin profundidad. Sin desarrollo. En otra ocasión, ella había descrito su tercera novela como una narrativa experimental, con múltiples voces narrativas que se entrelazaban. Había comparado su estructura con la de Rayuela de Cortázar. Pero el libro era lineal. Cronológico. Sin experimentación alguna. Gabriela no publicó sus hallazgos de inmediato. Primero quería estar segura. Así que comenzó a buscar más información. Intentó encontrar reseñas profesionales de los libros de ella. No encontró ninguna. Buscó entrevistas en medios reconocidos. No existían. Solo blogs personales y podcasts pequeños. Intentó contactar a la editorial que ella mencionaba. El correo rebotó. El teléfono no existía. Cada búsqueda confirmaba lo mismo. Ella había construido una narrativa tan convincente que nadie se había molestado en verificarla. Mientras tanto, ella comenzaba a sentir el peso de su propia historia. En el taller del fin de semana, un estudiante le preguntó sobre su proceso de investigación para sus novelas. Ella comenzó a responder con su discurso habitual, pero a mitad de la frase, se detuvo. ¿Había hecho investigación? ¿O solo había dicho que lo hacía porque sonaba profesional? Se quedó callada demasiado tiempo. El estudiante la miraba, esperando. Es que depende del proyecto, dijo finalmente, con una voz que no sonaba como la suya. A veces investigo mucho, otras veces me dejo llevar por la intuición. La respuesta era tan genérica que podría aplicarse a cualquier escritor. Pero funcionó. El estudiante asintió y siguió tomando notas. Esa noche, ella no pudo dormir. Estaba acostada en su cama, mirando el techo, repasando mentalmente todas las veces que había hablado de sus libros. Todas las anécdotas que había contado. Todas las entrevistas que había dado. ¿Cuántas de esas historias eran reales? ¿Cuántas las había inventado porque sonaban bien? ¿Cuántas había repetido tantas veces que ahora las recordaba como si fueran verdad? Se levantó y volvió a abrir su laptop. Buscó videos de sus propias entrevistas en YouTube. Se puso audífonos y comenzó a verlos, uno tras otro. Y con cada video, la incomodidad crecía. Porque la ella en pantalla hablaba con tanta seguridad. Sonreía con tanta confianza. Describía escenas de sus libros con tanto detalle. Pero la ella sentada frente a la pantalla no reconocía esas escenas.
No recordaba haberlas escrito. En uno de los videos, ella hablaba de una escena donde la protagonista de su primera novela tenía una conversación con su madre en un hospital. Describía la iluminación fría de la sala, el sonido de las máquinas, el silencio incómodo entre ambas. Pero cuando ella intentó recordar esa escena ahora, no pudo. Abrió el archivo de su novela y buscó. La escena no existía. Nunca había existido. Cerró la laptop con tanta fuerza que la pantalla tembló. ¿Qué estaba pasando? ¿Había escrito esas escenas y luego las había borrado? ¿O las había imaginado tan vívidamente que su mente las había convertido en recuerdos falsos? Los siguientes días fueron un descenso gradual. Ella canceló 2 eventos. Dijo que estaba enferma. No era mentira. Sentía náuseas constantes. No podía comer. Apenas dormía. Dejó de publicar en redes sociales con la misma frecuencia. Sus seguidores no parecieron notarlo. O tal vez sí, pero nadie dijo nada. Un amigo cercano, otro escritor, la llamó para ver cómo estaba. «Te ves distinta», le dijo. «¿Estás bien?». Ella quiso decirle la verdad. Quiso explicarle que sentía que todo se estaba desmoronando. Que no sabía quién era realmente. Que tenía miedo de que alguien más hiciera la pregunta equivocada. Pero en lugar de eso, dijo. «Solo estoy cansada. He estado escribiendo mucho». Otra mentira. Porque no había escrito nada en semanas. No podía. Cada vez que abría un documento en blanco, se quedaba paralizada. Las palabras no venían. Y cuando intentaba forzarlas, solo salían frases vacías. Clichés. Imitaciones de lo que un escritor debería decir. Nada real. Nada suyo. Una tarde, recibió un correo electrónico de Gabriela. El asunto decía: «Me gustaría conversar contigo». Ella sintió que el estómago se le contraía. No abrió el correo de inmediato. Lo dejó ahí, sin leer, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. Pero esa noche, después de horas de ansiedad, finalmente lo abrió. El mensaje era breve y cortés. «Hola, ella. Soy la profesora que hizo la pregunta en el panel hace unas semanas. He estado leyendo tus libros con mucho interés y me gustaría conversar contigo sobre tu trabajo. ¿Podríamos reunirnos para un café? Creo que sería una conversación enriquecedora para ambas». No había acusaciones. No había hostilidad. Pero ella sabía lo que significaba. Gabriela había descubierto algo. Y quería confirmarlo. Ella cerró el correo sin responder. Se quedó sentada en su escritorio, con las manos temblorosas, sintiendo como todo lo que había construido durante años amenazaba con colapsar. Porque ahora entendía algo que antes no quería admitir. La pregunta en el panel no había revelado una mentira. Había revelado algo mucho peor. Había revelado que ella misma ya no sabía dónde terminaba la verdad y dónde comenzaba la ficción. Había vivido tanto tiempo dentro de su propia narrativa que se había perdido en ella. Y ahora, alguien estaba a punto de encender las luces. Y cuando eso sucediera, no habría lugar donde esconderse. Ella decidió responder el correo. No porque quisiera, sino porque sabía que huir solo empeoraría las cosas. Y tal vez, en algún rincón profundo de su mente, había una parte de ella que quería que todo terminara. Se reunieron en un café pequeño, alejado de los círculos literarios donde ella solía moverse. Gabriela llegó puntual, con una libreta y las 3 novelas de ella en su bolso. No la sacó de inmediato. Primero ordenaron café. Hablaron de cosas triviales. El clima. La ciudad. Nada importante. Pero ambas sabían por qué estaban ahí. Finalmente, Gabriela rompió el silencio. «Leí tus libros», dijo, con una voz que no era acusatoria, solo honesta. «Los 3». Ella sintió que el aire se le atascaba en la garganta. «Y quiero entender algo», continuó Gabriela. «Porque hay una distancia muy grande entre lo que describes en entrevistas y lo que realmente está en las páginas». Ella bajó la mirada. Sus dedos jugaban nerviosamente con la taza de café.
No te estoy juzgando, dijo Gabriela, y había algo genuino en su tono. Solo quiero saber qué pasó. Porque creo que hay una historia real aquí. Solo que no es la que has estado contando. El silencio se extendió entre ellas. Y entonces, lentamente, ella comenzó a hablar. No con la voz segura de las entrevistas. No con las frases pulidas de los talleres. Sino con algo más frágil. Más humano. Si escribí los libros, dijo, casi en un susurro. No los inventé. Existen. Están publicados. Gabriela asintió. Lo sé. Los leí. Pero. Ella hizo una pausa, buscando las palabras. No son como los describí. No son tan buenos como dije que eran. Era la primera vez que lo admitía en voz alta. Y dolía. Los escribí hace años, continuó. Rápido. Sin mucha edición. Los publiqué yo misma en una plataforma de autopublicación. Nadie los leyó. Nadie los promovió. Apenas vendí algunos ejemplares. Gabriela la miraba sin interrumpir. Pero quería ser escritora, dijo ella, y su voz se quebró ligeramente. Siempre quise serlo. Y pensé que si actuaba como una escritora exitosa, si hablaba como una, si me movía en esos espacios, eventualmente me convertiría en una. Y la gente te creyó, dijo Gabriela. Sí. Ella asintió. Porque nadie verificó. Nadie leyó los libros completos. Solo les bastaba con saber que existían. Con ver las portadas. Con escucharme hablar sobre ellos. Y con el tiempo, agregó Gabriela, comenzaste a creer tu propia versión. Ella levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos. No sé cuándo pasó, dijo. Al principio, sabía que estaba exagerando. Sabía que estaba inflando mi éxito. Pero después de repetir las mismas historias tantas veces, después de que tanta gente me tratara como si fuera quien decía ser, comencé a olvidar lo que era real. Gabriela sacó una de las novelas de su bolso. La abrió en una página marcada. En esta entrevista, dijo, mostrándole su teléfono con un video de ella, describes una escena donde la protagonista confronta a su hermana sobre un secreto familiar. Dices que es el momento más emotivo del libro. Ella miró la página. Luego el video. Pero esa escena no está aquí, continuó Gabriela. Hay una confrontación, sí. Pero es breve. Superficial. Nada como lo que describes. Lo sé, susurró ella. ¿Por qué? Ella cerró los ojos. Porque esa es la escena que quería haber escrito. La escena que imaginé mientras trabajaba en el libro. Pero cuando realmente me senté a escribirla, no pude. No tenía la habilidad. Entonces escribí algo más simple. Algo que sí podía hacer. Pero en mi mente, la otra escena seguía ahí. Y con el tiempo, esa fue la que recordé. La que describí. La que vendí. Gabriela dejó el libro sobre la mesa. Entonces no mentiste completamente, dijo. Solo confundiste la intención con la ejecución. ¿Eso lo hace mejor?, preguntó ella, con una risa amarga. ¿Eso me hace menos fraude? Gabriela tardó en responder. No creo que seas un fraude, dijo finalmente. Creo que eres alguien que quería algo tan desesperadamente que construyó una versión de sí misma que pudiera tenerlo. Y creo que muchas personas hacen lo mismo. Solo que la mayoría no lo hace tan públicamente. Ella se limpió las lágrimas con la manga de su suéter. ¿Vas a escribir sobre esto?, preguntó. ¿Vas a exponerme? Gabriela negó con la cabeza. No. Porque no creo que eso ayude a nadie. Y porque, honestamente, no creo que a muchas personas les importe. La mayoría nunca leyó tus libros. Solo consumieron la idea de ti. Y esa idea seguirá existiendo mientras tú la mantengas. Pero yo ya no puedo mantenerla, dijo ella. No después de esto. No después de darme cuenta de cuánto he estado mintiendo. A todos. A mí misma. Gabriela se inclinó hacia adelante. Entonces escribe sobre eso, dijo.
Escribe sobre lo que realmente pasó. No sobre la escritora exitosa que fingiste ser, sino sobre la persona que quería serlo tanto que se perdió en el camino. Esa es una historia real. Y tal vez sea mejor que cualquiera de las que has contado. Ella la miró, sin saber si esas palabras eran un consuelo o una condena. Pero había algo de verdad en ellas. Algo que dolía. Y algo que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía real. Ella dejó de ir a eventos literarios. No hizo un anuncio dramático. No publicó una disculpa pública. Simplemente se alejó. Canceló talleres. Dejó de responder invitaciones. Pausó sus redes sociales sin explicación. Algunos notaron su ausencia. La mayoría no. Porque la verdad incómoda era esa. Ella nunca había sido tan importante como creía. Su presencia se sentía grande porque estaba en el centro de su propia narrativa. Pero vista desde afuera, era solo una más entre muchos. Otra voz en un mar de voces que también querían ser escuchadas. Y cuando esa voz se cayó, el mundo siguió girando sin problema. Hubo algunos rumores, claro. Alguien dijo que estaba trabajando en una nueva novela. Otro mencionó que se había mudado a otra ciudad. Alguien más aseguró haberla visto en una librería, comprando libros, pero sin firmar ninguno. Nadie supo realmente qué había pasado. Excepto Gabriela. Y Gabriela nunca contó la historia completa. No porque le debiera algo a ella, sino porque entendía que la historia no era solo sobre una persona. Era sobre todos. Sobre cómo construimos identidades que necesitan validación constante para existir. Sobre cómo repetimos narrativas hasta que se vuelven indistinguibles de la verdad. Sobre cómo todos, en algún nivel, somos versiones editadas de nosotros mismos. Algunos lo hacen en redes sociales. Otros en sus currículums. Otros en las historias que cuentan en reuniones familiares. Ella solo lo hizo en un escenario más grande. Pero el mecanismo era el mismo. La diferencia es que a ella alguien le hizo una pregunta. Una pregunta simple. Una pregunta que no debería haber sido devastadora. Pero lo fue. Porque no reveló una mentira. Reveló algo más profundo. Reveló la distancia entre quien queremos ser y quien realmente somos. Y reveló lo frágil que es esa distancia. Lo fácil que es cruzarla sin darnos cuenta. Y lo difícil que es regresar una vez que lo hemos hecho. Meses después, Gabriela recibió un paquete por correo. No había remitente. Solo su nombre y dirección. Adentro había un manuscrito. Sin título. Sin nombre de autor. Pero Gabriela supo de inmediato quién lo había escrito. Comenzó a leerlo esa misma noche. Y por primera vez, las palabras de ella sonaban reales. No eran perfectas. No eran pulidas. Pero eran honestas. Era la historia de una mujer que quiso ser escritora pero no supo cómo. Que construyó una versión de sí misma tan convincente que terminó atrapada en ella. Que vivió años dentro de una narrativa que no le pertenecía. Y que finalmente colapsó cuando alguien hizo la pregunta correcta. Gabriela terminó de leer al amanecer. Cerró el manuscrito y se quedó sentada en silencio, pensando en todas las veces que ella misma había exagerado logros, inflado experiencias, presentado versiones mejoradas de su propia vida. Pensó en todas las personas que conocía que hacían lo mismo. Y se preguntó cuántas de esas identidades colapsarían si alguien hiciera la pregunta correcta. Porque eso era lo aterrador. No que ella hubiera mentido. Sino que todos lo hacemos. Y la única diferencia entre ella y el resto es que a ella alguien decidió preguntar. Alguien decidió mirar más allá de la superficie. Alguien decidió no conformarse con la narrativa oficial. Y cuando eso pasó, todo se desmoronó. Porque las identidades construidas sobre validación externa son como castillos de arena. Lucen impresionantes desde lejos. Pero basta una ola. Una pregunta. Un momento de atención real. Y desaparecen. Ella no cayó porque mintió. Cayó porque alguien quiso entender. Y a veces, eso es lo único que se necesita.
Fin.